Esta noche está en nuestros estudios el ministro de Energía y Minas, Jorge Merino Tafur, para conversar sobre los proyectos que tiene su despacho en estos momentos. Hace poco se celebró en Arequipa el Perumín, que tuvo una convocatoria histórica, tanto el sector privado y público, y fue clausurado por el presidente de la República, Ollanta Humala. Bienvenido, señor ministro. Buenas noches. Buenas noches, Bienvenido Diana. a ¿Cómo estás? Mira quién habla. Muchas gracias por la invitación. Bueno, el tema energético y el tema de su sector está ahorita en boga, no solo por Perumín, como decíamos al principio, sino que ayer el presidente Humala tenía una presentación con los ministros de la Alianza, con los presidentes de la Alianza del Pacífico, y surgió el tema de la venta de gas a Chile. Y hoy, en una entrevista que dio en CNN, vuelve a tocarse el tema y el presidente, entre sonrisas, dice que sí, que claro que hay esa disposición, pero no todavía sabemos el cómo, el cuándo, ni a cómo, como se dice, ¿no? ¿Qué nos podría contar usted, ministro, de este acercamiento, que por cierto no es el primero? Bueno, en primer lugar, creo que es un momento muy importante para el Perú en cuanto a su desarrollo. Creo que el señor presidente de la República en Arequipa ha fijado una hoja de ruta en el sentido de crecer en base a la explotación racional de los recursos naturales, especialmente minería, pero tras la minería en realidad hay un motor que es la energía, ¿no? Nosotros somos muy competitivos en el tema energético a nivel latinoamericano y ciertamente el Perú tiene una posición estratégica en el Pacífico en cuanto a su interrelación con el resto de países. De manera que estamos en un momento muy bueno para poder afianzar no solamente una matriz energética que asegure el consumo interno en primera instancia del país, con márgenes de reserva adecuados, sino también podamos desarrollar la masificación del gas, tanto a nivel residencial, industrial y en todas sus modalidades. De manera que creemos que a largo plazo el Perú puede optimizar sus ventajas competitivas, ¿no? Ministro, usted y yo estamos en un momento energético y también, ¿por qué no? Podríamos estar en un buen momento de la minería, luego de escuchar el auspicioso discurso que tuvo el presidente Humala en Perumín, donde fijaba, le daba pues este espaldarazo desde el Estado a la inversión minera, pero sobre todo una minería responsable. ¿Podemos decir ahora que ya estamos definitivamente en ese rumbo y que no vamos a tener idas y venidas como lamentablemente ha venido ocurriendo en algunos aspectos? Yo creo que el mensaje del presidente Ollanta Humala ha sido un mensaje de estadista que ha mirado el crecimiento del país en retrospectiva del año 50 y el momento que estamos. Y claramente se ha demostrado que hay una gran locomotora en el desarrollo del país, que es la minería. Pero estamos hablando de la nueva minería, la que, digamos, toma en cuenta el agua, toma en cuenta la agricultura, ¿no? De manera que esa hoja de ruta, que además lo ha planteado el señor presidente como un paso para poder entrar en la industrialización del país, es una hoja de ruta que sin duda es apoyado por todos los factores políticos, los partidos políticos, la sociedad civil. Creo que sin duda la minería al Perú tiene que convertirlo en un líder mundial, ¿no? Ya estamos en esas lides y lo que hay que consolidar esa ruta, ¿no? Claro, le decía yo el hecho de las idas y venidas, porque se ha criticado mucho, por ejemplo, el proyecto, lo que ha pasado políticamente con el proyecto Conga. El presidente ahora mismo en Nueva York dijo que ya dependía más de la empresa, lo que fue calificado por el expresidente García, que ni Cantinflas lo hubiera dicho mejor, pero también está el factor político en Cajamarca, que es el señor Gregorio Santos, y la empresa al parecer estaría esperando las elecciones regionales para ver qué pasa con el señor Santos. ¿Cuál va a ser la posición ahora del gobierno respecto a este importante proyecto? La posición del gobierno es la misma, o sea, nosotros estamos trabajando por el desarrollo de Cajamarca, recogiendo las necesidades de la población que quieren trabajo.
Mire, yo he estado en Cajamarca hace poco, en dos oportunidades. La primera estuve en Chanta Alta, que es una zona muy cercana al proyecto Conga. Y estuvimos con 9 alcaldes de centros poblados, con comunidades campesinas. Y lo que quiere la población de Cajamarca es trabajo. En segundo lugar, uno puede ver que en Cajamarca ha habido un retroceso económicamente, siendo una región próspera. Hoy día hay muchos cajamarquinos que están saliendo a buscar trabajo en otras regiones. Sí. De manera que nosotros estamos trabajando como Estado, nuestra parte, de crear condiciones favorables a la inversión en general en Cajamarca. Estamos trabajando, por ejemplo, la represa Chonta, que va a asegurar 30 o 40 años de agua para Cajamarca. Esta semana ya la Municipalidad de Cajamarca debe concluir el estudio de factibilidad para hacer la convocatoria de la construcción de Chonta, que es un tema muy importante porque asegura agua a Cajamarca. Y en paralelo a la empresa está cumpliendo su plan de trabajo. En primer lugar, ha construido ya un reservorio de Chalhuagún, que ya está en funcionamiento. Y ahora van a presentar, seguramente ya en un corto tiempo, el permiso para continuar con la construcción del segundo reservorio, que es el del Perol. De manera que estamos yendo en esa línea, tanto la empresa, la base social más amplia con las comunidades y el Estado haciendo lo suyo. Porque en realidad, como hemos dicho muchas veces, nosotros como país tenemos una deuda con Cajamarca. En Cajamarca hay mucha pobreza y lamentablemente pero hay mucha algunos pobreza dirigentes alentada desde la dirigencia regional supuesto, también. Y hay una oposición que en realidad no era una oposición técnica para que el proyecto Conga no vaya. Había unas razones políticas, agendas propias, que hoy día lo estamos viendo. Casi todos los dirigentes opositores están postulando diferentes puestos políticos, ¿no? De manera que creemos que estamos a tiempo de seguir trabajando todos juntos por el desarrollo de Cajamarca y por el desarrollo de los megaproyectos que aseguren el agua, que aseguren trabajo y que sean respetuosos del medio ambiente. Entonces, ahora, porque en ese sentido le reafirmo la pregunta que se requerirían actitudes consistentes para que no haya unas idas y venidas que desalientan no solo la inversión, sino que también podrían generar desconfianza. Mire, nosotros en Cajamarca, para ser concretos, sí, además del tema de la presencia del Estado con el tema del agua, acabamos de instalar una mesa de desarrollo en Hualgayoco, justamente para trabajar con las autoridades directamente varios temas de desarrollo, no solamente la remediación ambiental de pasivos ambientales que hay en la zona, sino también temas, por ejemplo, de saneamiento, temas de carreteras, temas de educación, de salud. Es decir, en Cajamarca estamos viendo que la población lo que quiere es dialogar y espero que la mayoría de cajamarquinos, como se está viendo, tomen una decisión de apoyar la inversión responsable. No hay otra forma de tener recursos para luchar contra la pobreza. Además, la inversión va a generar mayor canon y el mayor canon bien utilizado va a generar desarrollo. Sin duda. ¿No? Sin duda. Y eso es una... Ahora, sin embargo, me detuve en Conga porque creo que ha sido un ejemplo emblemático de lo que la irresponsabilidad de algunos líderes regionales llevan. Pero lamentablemente la conflictividad social en el país también ha detenido algunos proyectos. Y precisamente en Perumín, y me voy a atrever a leer lo que había dicho en Perumín el señor Picasso, el presidente de Volcan, dijo que hay en el Perú teníamos un portafolio de 57.000 millones, de los cuales no se ejecutarán ni 15.000 millones, advirtió el señor Picasso, debido a la conflictividad social y debido a muchos problemas que quizás, si bien esto es responsabilidad de los antimineros, pero también, no sé si usted podría atreverse a hacer una responsabilidad del Estado. ¿Cómo ve esa declaración concreta? Mire, nosotros en el Perú hemos atravesado momentos muy difíciles en tema, en la década de los 90, la década de los 80, ¿no? Y la minería es un negocio a largo plazo. Y en realidad el recurso minero que tiene el país es muy bueno.
tenemos otros factores que permiten tener costos competitivos de minería, porque la minería es un negocio de costos. De manera que nosotros estamos optimistas que el Perú va a continuar su crecimiento. Fíjense, al año 2016 debemos más que duplicar la producción de cobre, con proyectos que actualmente estamos en desarrollo. Y ciertamente nuestra hoja de ruta, como ya lo definió el señor Presidente de la República, es dar todas las facilidades, ir acompañando a los inversionistas y también acompañando a las comunidades con mesa de desarrollo para que las inversiones por las que compiten los países vengan al Perú. Entonces, mal haríamos nosotros en dar señales de desaliento. Más bien tenemos que ser optimistas, realistas, confiados en nuestras potencialidades, nuestras ventajas competitivas. Nosotros tenemos, por ejemplo, costos de energía mucho más competitivos que los países de la región que son nuestra competencia. Tenemos recursos polimetálicos. ¿Pero de qué nos sirve tener toda esa competitividad cuando lamentablemente tendríamos que enfrentar con mayor firmeza la conflictividad? Pero ¿no? Eso va de la mano. Pero por eso estamos trabajando en ese tema. Usted está viendo cómo ha bajado el nivel de conflictividad. La mejor forma de prevenir los conflictos sociales es mediante el diálogo y la mesa de desarrollo. Realmente se tiene que demostrarle a la población que los recursos que vienen de la minería son invertidos oportunamente para satisfacer las necesidades básicas de las poblaciones del entorno de la minería. Pero no solamente eso, vincular a la minería con temas de solución del agua, por ejemplo. Lo estamos viendo en Cerro Verde, en Arequipa, lo estamos viendo en Antamina, con Cajacay, lo estamos viendo en Cajamarca. La minería es un vehículo para resolver el tema del agua, pero al mismo tiempo es un vehículo para permitir el desarrollo de actividades propias de las comunidades, como es agricultura, como es ganadería. La apertura de los mercados, con la presencia del inversionista, en mesa de desarrollo, como estamos viendo en Corani, como estamos viendo en Cañariaco, en Cañaris, como estamos viendo ahora en Hualgayoc, es una nueva fórmula de conversar directamente con las poblaciones y escuchar sus necesidades de abajo. Y creo que eso es un ambiente democrático que nos está permitiendo, digamos, prevenir los conflictos. De manera que, si nosotros queremos traer inversión al país, tenemos que crear un ambiente amigable, no solamente hacia el lado del inversionista, sino también incorporando a las comunidades dentro de lo que es el beneficio de las inversiones. En esa línea estamos trabajando, ¿no? Usted dice que se está trabajando con diálogo, se está dialogando, haciendo mesas, pero ¿cómo hacer con aquellas personas que ponen en primer punto, los ambientalistas, por ejemplo, que se están oponiendo a las hidroeléctricas en Machu Picchu, se oponen simplemente, al parecer, solo por oponerse? ¿Cómo llegar a un diálogo con estas personas? Por ejemplo, en este caso concreto que le mencioné. Mire, en verdad, en el Perú es un país democrático en que debe imperar el beneficio de las mayorías. Siempre van a haber minorías que tienen todo el derecho a protestar. Lo que no tienen derecho es atacar la propiedad privada. De manera que, en paralelo, lo que tenemos que es ejercer la autoridad que nos da el marco de la ley. Entonces, para eso, tanto los organismos del Estado, como es el Ministerio Público, el Poder Judicial, tienen que actuar conjuntamente en la línea que se ha definido para permitir el desarrollo del país, ¿no? Ahora, dentro de los temas de los diálogos y las críticas y las opiniones de las mayorías y de las minorías, en los últimos meses estuvo en debate la refinería de Talara, ¿no? Y decían, pues, los críticos decían que era invertir demasiado, que eso no convenía. Finalmente, ¿qué decisión se va a tomar al respecto? ¿Cómo va a ser esto? El mensaje del 28 de julio del señor Presidente de la República se ha anunciado que se va a desarrollar la modernización de la refinería, el desarrollo integral de la refinería de Talara. El tema es que tiene que haber un compromiso, un financiamiento serio para el desarrollo del proyecto, que es un proyecto muy importante, no solamente por los alcances que tiene en el tema, por ejemplo, ambiental, que va a permitir la eliminación del azufre a niveles tolerables de un país ya desarrollado, pero además va a permitir la ampliación de la capacidad de la refinería. Pero por otro lado,
también en este desarrollo lo que se está buscando es que la empresa se modernice, con un gobierno corporativo, eficiente, que sea competitivo como cualquier empresa del sector, y sin duda para eso estamos trabajando y vamos a presentar una ley al Congreso para verlo en forma integral este proyecto. Ahora, pero sin duda el proyecto sí se va a desarrollar, ¿no? Ahora, somos, como bien lo ha dicho el presidente Ollantumala, ya no somos un país con potencial minero, sino que somos ya un país minero y estamos por impulsar muchas inversiones. Sin embargo, hoy día hemos sido testigos de un paro convocado por la CGTP, que su primer punto y el más importante es la salida del ministro de Energía y Minas, Luis Miguel Castilla. Usted, como ministro de un sector estratégico como es Energía y Minas, el ministro de Economía, Luis Miguel Castilla, si la CGTP está pidiendo que se vaya, pero usted, como ministro de una cartera estratégica como es Energía y Minas, ¿cómo vería usted una salida del ministro de Energía de Economía, el ministro Castilla? ¿Cómo vería usted eso? ¿Cómo se leería eso ante los entes extranjeros e internos de la inversión privada? Bueno, en realidad, mire, el ministro de Economía es un ministro que está haciendo un excelente trabajo dentro de un gabinete muy unitario. Realmente las críticas que puedan haber de sectores minoritarios en un gobierno democrático, un país democrático, se escuchan, pero dentro del margen de la ley, ¿no? Nosotros creemos que lo que tenemos que dar señales hacia el mundo es que somos un país estable, que respetamos las reglas del juego, que lo que queremos es crecer con inversión. Hoy creo que se ha visto con el tema del cambio de los precios de los metales, y que esto ha afectado el canon, y que ha afectado los desarrollos de proyectos en muchas regiones. ¿Cuál es el mensaje clarísimo que nos ha dado la realidad, el mundo? Que para estar mejor protegidos en el efecto de la disminución de los precios que no controlamos, tenemos que producir más, o sea, tenemos que tener más proyectos en desarrollo. De otra forma, lo que estamos haciendo es afectar el desarrollo de las regiones y la lucha contra la pobreza. Yo diría que tenemos que tener señales claras que somos un país que, por favor, de afuera nos ven como la estrella de Latinoamérica, y los peruanos no creemos también en nuestro crecimiento. Tenemos que crear los peruanos. Por eso, en realidad, para promover inversiones hay que creer uno mismo en lo que uno está vendiendo como país. Si hay dudas en eso, no convencemos a la inversión. Acuérdense que el Perú, así como otros países que también que han sido afectados por esta variación del mercado, hacen lo posible para atraer que las inversiones vayan a sus países. Y nosotros tenemos que cuidar que esas señales más bien sean positivas para que la inversión venga a nuestro país. Ahora, usted ha mencionado un tema bien importante, que es la variación de los niveles de los precios internacionales de los metales, y eso hace disminuir el canon. Ante esa disminución de canon, el gobierno decretó, ante el pedido de las regiones, que se les digamos, se les dé la diferencia de lo que no han podido recibir, porque recibían menos. ¿Es esto, usted cree que esto es correcto? ¿Siempre se va a poder hacer eso con las regiones, o corresponde a las regiones también? Porque si no se recibe la misma, si sube el precio, evidentemente va a haber menos canon para todos. Y claro, el efecto del canon afecta no solamente al gobierno central, sino a las regiones por igual. Claro. Pero obviamente en este caso, lo que estamos expresando, y lo hemos dicho, la posición del gobierno es que aquellos proyectos que ya están en desarrollo en todas las regiones no deben paralizarse, porque al final vamos a hacer un daño a las poblaciones que esperan esos proyectos. De manera que en ese sentido, lo que estamos invocando es que todos trabajemos para que nuestro país más bien sea un país de paz, de diálogo, que no hayan conflictos, y busquemos la inversión responsable, moderna, no solamente en minería, también en energía, también en infraestructura. ¿Qué es lo que queremos? Yo creo que el presidente ha marcado una clara ruta de que para poder crecer y poder darle futuro al país, llegar a la industrialización, tenemos que empezar nosotros, los peruanos, a trabajar juntos en una ruta, que es la ruta de la conversación, del diálogo,
que es el hándicap que si nosotros no cambiamos ese tema, le estamos dando ventajas ¿a quién? A los países que son nuestra competencia. Y obviamente quienes que se frotan las manos son los países que gracias a un conflicto la inversión se va a sus países y ya no se queda en el Perú. Sí, pero yo creo que es importante reflexionar sobre el tema. Hoy día las comunicaciones llegan a las ciudades, a los jóvenes, y uno se explica cómo es que crecen las ciudades, por ejemplo los centros comerciales, cómo es que ahora la clase media va creciendo. Y viene porque hay un tema de crecimiento en el país que es impulsada por muchas de las inversiones grandes y que muy pocos combaten. Pero yo creo que hay que mejorar, y ciertamente ahí tenemos una tarea como país, nuestras comunicaciones. No solamente el Perú es Lima, también es provincias, justamente donde se desarrollan los proyectos, ¿no? Ministro, para el 2016, mirando a futuro, ¿qué proyectos cree usted de largo aliento, que ya tiene usted en su cartera, podría usted decir, bueno, cumplimos con esto, llegamos a esta meta? Bueno, los proyectos que ya están en desarrollo con financiamiento asegurado, mire, Toromocho está empezando a mover máquinas el próximo mes, de las pruebas en vacío, y empieza su producción en diciembre. Toromocho, que está aquí arriba. Sí. Eso nos da 300.000 toneladas nuevas. La ampliación de Cerro Verde, que son casi 5.000 millones de dólares, son 4.500 millones de dólares. Ya va a empezar también su producción en el 2015. Igual Las Bambas está en plena construcción. Tenemos otros proyectos de mediano tamaño, como por ejemplo Constancia. Y hay otros proyectos importantes polimetálicos que también están en ruta. Y muchos de los otros proyectos que están culminando sus etapas de exploración, de pruebas metalúrgicas en diferentes zonas del país, como por ejemplo en Cajamarca, a nosotros nos hacen ver que en realidad el crecimiento de las inversiones en el Perú va a seguir, como hasta ahora ha venido, un crecimiento promedio de un 30% anual. Es impresionante cómo ha crecido, por ejemplo, la producción de cobre en el país. De manera que nosotros somos optimistas y vemos realmente que el año 2016 vamos a tener el doble de producción de cobre. Esto implica por lo menos 2.000 millones de dólares más de recaudación fiscal, ¿no? Bueno, y hablando de proyectos, la licitación para el gasoducto sur, por ejemplo, estaba prevista ahora para octubre. Sin embargo, ha sido pospuesta para febrero. ¿Esto es así? Y de ser así, ¿por qué se da esta? No estuvo prevista para octubre. Este proyecto ha sido encargado a Proinversión y es un proyecto integral que comprende la infraestructura del tubo, que viene de Camisea hacia el sur, pasando por Anta en Cusco, y obviamente la demanda en el sur. Entonces, el proyecto, siendo integral, tiene una primera parte que se da la buena prueba ahora el 15 de noviembre para un nodo energético, es decir, dos plantas de 500 megavatios cada una en el sur, que aseguran la demanda del gas, ¿no?, que va a venir por el tubo. Y se ha fijado para el concurso del tubo el 17 de febrero como fecha para la Bonapro. El mercado tiene mucho interés en ambos concursos, que son complementarios. Pero para ordenarnos, el 17 de febrero se va a dar la Bonapro del nodo energético del sur. No, del gasoducto del sur. El gasoducto es el 17 de febrero, está confirmado eso. Así el es. 17 de febrero, muy bien. Y el nodo energético se da el 15 de noviembre. Ahora. ¿Y eso cómo, para que le explique un poco a nuestro público televidente que escuche el nodo energético del sur, el gasoducto sur, y le suena a algo tan lejano, esa ejecución, esos proyectos, ¿de qué manera le va a beneficiar a la población, al gobierno? Este es el proyecto más importante de la historia del Perú. Así es. En primer lugar, ha sido concebido como un proyecto de seguridad energética, porque cumple dos fines. Como ustedes saben, en el centro del Perú, en Chilca y Mantaro, está concentrado casi el 70% de la energía que se genera en el país. Y esto nos hace vulnerables como país en el norte y en el sur. Entonces, una primera medida que se tomó fue descentralizar la generación de energía. Y por tanto, se ha buscado que esta
se genere un nodo energético en el sur en base al gas de Camisea. Y justamente el costo-beneficio de no tener ese nodo energético en el sur podría llevarnos a nosotros a depender de un solo tubo que viene de la costa, lo cual nos hace vulnerables. Entonces, todos los peruanos lo que queremos tener es un sistema eléctrico confiable que nos permita que no hayan cortes de luz, que no haya razonamientos. Por eso es que se sacó esta ley de seguridad energética, que además permite en ese concepto hacer que el ducto que va al sur sea autosostenible. Es decir, lo financia el sistema, porque está mejorando la confiabilidad del sistema. En ese sentido, ¿cómo beneficia al país? En primer lugar, mejora la confiabilidad para tener un servicio de energía mucho más confiable, por lo cual nos hace competitivos comparando con otros países. En segundo lugar, nos posibilita la creación de un polo petroquímico en el sur, que va a permitir traer el etano que hay en Malvinas para producir productos industriales de plástico, la industria del plástico. Y en tercer lugar, va a permitir conectarse a las diferentes capitales que están en el sur, básicamente con lo que es Cusco, Puno, Abancay, Arequipa, Hilo, Tacna, y así a su vez, con estas conexiones, va a permitir también el desarrollo de parques industriales en todo el sur, de la macro sur. De manera que, además de eso, va a permitir asegurar también la masificación del gas, es decir, el uso del gas en los domicilios, el gas de Camisea, que es un gas de precio regulado, es un gas limpio, y esa es la línea. Para eso es el gasoducto del sur. Entonces, para que la gente sepa, es por qué es tan importante, porque van a poder tener a largo plazo o mediano plazo gas en los domicilios y de repente gas un poco más barato de lo que actualmente pagamos los usuarios, que pagamos por un balón más o menos unos 36 soles. Claro, pero ojo, en realidad el tema de la masificación de gas tiene varias etapas. Ya hoy día los más pobres del Perú están recibiendo a través del programa FICE un vale de 16 soles para compra de sus balones de gas, aunado a una cocina. Y eso estamos en todo el Perú. En este momento ya hay cerca de 590.000 beneficiarios en todo el país, en todas las regiones, incluyendo la selva. En segundo lugar, en el tema de Lima, Callao e Ica, ya existen en promedio 135.000 conexiones de gas a las casas, porque ya hay tubería que trae el gas, donde hay ciudadanos que están pagando el valor de equivalente en calor comparado con un balón, facturas mensuales de 8 a 12 soles, ¿no? Y en esa misma línea entonces lo que hemos hecho es, y han hecho todos los países que tienen gas en el mundo, hemos hecho en primer lugar, hasta que llegue la tubería, que se desarrolle la tubería, lo que se llama el transporte virtual del gas. Entonces en el mes de julio se ha hecho un concurso para que a través de una compresora de gas que hay en el tubo que viene de Camisea desde Ayacucho, se va a transportar mediante cisternas el gas comprimido a 10 ciudades altoandinas. Con ese transporte ya las ciudades van a tener el GNV, gas para taxis, para vehículos, gas para pequeñas industrias, y con los gobiernos regionales estamos firmando convenios para que ellos empiecen a hacer sus redes, así como en Lima, para que con este transporte virtual ya puedan alimentarse a los hogares. Cuando llegue el tubo, simplemente la cisterna se va y el tubo ya está, se cambia de enchufe. Y en la costa, en el 25 de julio, este último mes, se ha dado bajo concurso público 2 concesiones, una para el norte, a un grupo colombiano, y uno para el sur. En el grupo del norte están todas las ciudades desde Cajamarca, Chiclayo, Trujillo, Chimbote, Ancash, van a ser cubiertos con este servicio de gas, transporte virtual en cisterna, pero de gas natural licuado. Y para el sur hay un grupo español que tiene ya el contrato para llevar gas a Arequipa, Tacna, Hilo, Moquegua, ¿no? Entonces, estamos trabajando en esa forma. Entonces, el país finalmente, cuando ya tenga las tuberías de gas hacia el sur, estamos también llevando una tubería de gas, ya está en Marcona,
Finalmente, en algún momento va a tener interconectado las tuberías de gas y después haremos tuberías de gas hacia el norte. Y ojo, estamos trabajando con los gobiernos regionales de Piura y de Ucayali también para hacer redes en las zonas, porque ellos sí tienen gas natural. Entonces, estamos trabajando en esa línea, ¿no? Ministro, cuando le escuchamos a usted explicar los proyectos, la inversión de desarrollo, queda claro que este es el camino, el desarrollo, la inversión privada de la mano con el Estado. Sin embargo, parece que este mensaje que ahora está claro no llega a la población, que podría fácilmente dejarse engañar por la gente que petardea esta inversión. ¿Es consciente que la política también tiene que ir de la mano en comunicar estos logros que finalmente son los que nos llevarán al desarrollo? Yo creo que dije hace un momento Sí, que uno de los comunicación. puntos que, digamos, no solamente el Estado, sino también los inversionistas hemos pecado es de no comunicar bien. Entonces, y esa ausencia del Estado muchas veces, o esa falta de comunicación de las empresas, ha creado vacíos para que se desinforme a la población. Y en realidad, por eso son las mesas de desarrollo, y es necesario también ampliar nuestra red de comunicación. Yo creo que hoy día en el Perú, por ejemplo, los jóvenes están ahora, lo que quieren es desarrollarse, quieren un mejor futuro. Quieren que los padres quieren que sus hijos estudien, porque la única forma de estudiar, la forma de surgir es estudiando. Por eso es que nosotros estamos también con un programa muy fuerte de paneles solares para llegar a todo el Perú, porque hay zonas muy aisladas donde la gente duerme a las 6 de la tarde, porque no hay luz. Entonces, este programa de 500.000 paneles solares, lo que estamos buscando es para llegar a tener luz, televisión, computadora en todo el país, de manera que la comunicación directamente llegue a todas las poblaciones. Pero hay que hacer más. Creo que todos los peruanos, en este momento clave, lo hemos visto en el diálogo con los partidos políticos, todos estamos apostando a que haya más inversión en el país. No hay nadie que pueda oponerse a la inversión responsable, porque de lo contrario estaríamos... Sí hay quienes se oponen a alguien racional, alguien que quiere el desarrollo del país. Obviamente hay grupos minoritarios, claro, que tienen su agenda propia, que viven además del conflicto. Y cuando viven del conflicto no les interesa sacar a la gente de la pobreza. Quisieran que la gente siga siendo pobre para que ellos puedan tener un negocio, una tecnología de conflicto. Porque eso es obvio. Viven gracias a eso, a crear esos conflictos. Entonces ya estamos en la autopista del desarrollo, de la inversión. No vamos a tener otro susto como Repsol, ministro, como ese intento fallido de compra. Hay un compromiso en eso de que ya estamos yendo en una sola línea, sin retrocesos ni sustos. Bueno... para terminar así la entrevista, porque ya nos vamos a un corte. Yo quiero asegurar que la ruta que ha trazado el señor presidente de la República es una ruta que lo ha dicho el señor presidente de 30 millones de peruanos. Y todos los que hemos estado en Arequipa, y creo que la sociedad en su conjunto está apostando por esa ruta. No, y que está comprendiendo que no hay otra forma de ir al desarrollo. Tenemos que realmente traer inversión, pero al mismo tiempo tenemos que incluir a los pobres, que los pobres se desarrollen, luchar por la igualdad. Y que el presidente se escuche a sí mismo y que se haga caso a sí mismo de su discurso en Arequipa. Y bueno, muchas gracias, ministro, muchas gracias a ustedes por su presencia, y nosotros hacemos un corte y regresamos con una entrevista con el presidente de la empresa Conacit, Minorimed, para conversar sobre las perspectivas para la economía peruana. Luego del tradicional campanazo dado esta tarde por el presidente Ollanta Humala en Wall Street, quien cerró la jornada de la Bolsa de Valores en Nueva York. Regresamos.